Seguimos con nuestro estudio acerca de la gracia y la vez anterior habíamos estado revisando un poquito acerca de la fe. ¿Se acuerda? Revisando qué sentido tiene la fe junto con la gracia. Pero bueno, antes de que empecemos, vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude. Gracias Dios, le estamos dando en este tiempo y le pedimos ahora por favor que usted pueda dirigirnos en lo que será el estudio de su palabra. Tome control, Señor, de cada una de las cosas que vamos a revisar en Cristo Jesús. Amén y amén. Déjeme hacerle un repaso ultra rápido de lo que vimos la última vez. Hablamos de la doctrina de la gracia y hablamos inicialmente de la fe. Y dijimos que la fe, basados en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Revisamos dos versículos o dos palabras allí, certeza, que es una palabra que significa soportar, asegurar, confianza, y convicción, que es prueba de realidad, argumentos que convencen. Dijimos de ahí entonces que la Biblia nos da a entender que después de todo la fe es una confianza depositada. Eso es importante porque ahorita lo vamos a revisar nuevamente en la lección del día de hoy. Fe, en forma sencilla, es creer. Se trata de que usted esté plenamente convencido respecto a algo o a alguien. Saber que es tal y como dice ser. ¿Ok? Luego vimos también que la primera vez que se usaba la palabra fe en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea, se usan varias, emun, emuná, amán, significa creer, y se usa en Génesis 15:6. Para el padre de la fe, Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y de ahí, pues dijimos entonces 4 puntitos con los que cerramos, con Romanos 1:17. En esa ocasión dijimos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Recalcamos 4 cosas. Primero, que humanamente hablando, la fe se le atribuye al ser humano. No se le atribuye a los animales, solamente al ser humano. Segundo, que creer es la posibilidad de depositar confianza. Eso es creer. Tercero, hablamos de un aspecto divino, que el convencimiento de que Dios es y hace lo que dice que hace, es un convencimiento que tiene que ver con respecto a Dios. Y lo cuarto que vimos es que por ese creer se le asigna al ser humano justicia. No hay otro tipo de creer que le dé a uno la posibilidad de tener justicia. Es un resultado que solamente se obtiene cuando usted cree en Dios. Bueno, ese fue un repaso, como decía antes, ultra rápido. Pero ahora pasamos a la lección del día de hoy. Fe, dijimos, es depositar confianza. Fe es depositar confianza. Significa que yo voy a intencionalmente colocar mi creer en algo o en alguien. Es muy importante aquí el hecho de que usted note esa palabrita que le acabo de decir. Intencionalmente, según su propia voluntad. Pero ahora usted dirá, bueno, entonces el ser humano tiene la capacidad de buscar a Dios. De eso es justamente lo que queremos aprender hoy, porque hay por allí personas que dicen que no, que el ser humano definitivamente no puede hacer absolutamente nada bueno y que como no puede hacer nada bueno, tampoco tiene la posibilidad de buscar a Dios, ni Dios le ayuda tampoco a buscarlo, sino que se define de antemano quién puede buscarlo y quién no. No, eso es un error. Dios da la posibilidad a todos los seres humanos y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero, cuando nosotros hablamos de creer, cuando hablamos de fe, hemos dicho que es una fe que se deposita en Dios. ¿En dónde encontramos un versículo que nos asegure eso? Uno muy clásico, muy bueno para esto es Juan 3:36. Juan 3:36. ¿Qué dice Pastor Juan 3:36? Dice, por lo menos la parte a donde vamos a llegar, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hijo con mayúscula. ¿De quién se trata? Se trata del Hijo de Dios, Jesús. Está diciéndonos aquí que el que deposita confianza, porque eso es creer, en el Hijo, tiene vida eterna. Cualquier ser humano, en cualquier momento del tiempo que deposite fe en el Hijo, tiene vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Juan 3:36. La palabra es pistó, que significa creer, confiar, dar crédito, tener fe. ¿Tener fe en quién? En el Señor Jesucristo. Y dice aquí la palabra de Dios que si alguien deposita su fe, su creer, su confianza en el Hijo, en Jesús, entonces tiene vida eterna. Me voy a detener ahí.
¿Quiere decir entonces este versículo que cualquier ser humano puede creer? Sí. ¿Quiere decir que la oferta está abierta a cualquier ser humano? Sí. ¿Qué no quiere decir? No quiere decir que esa oferta esté reservada, porque dice el que cree, cualquiera. Cualquiera que lo haga va a tener el mismo resultado, va a tener la vida eterna que Dios concede a todo aquel que cree en su Hijo. Y esto otra vez es muy relevante, vamos a repasarlo todavía un poquito más. La fe entonces es común y es accesible a todo ser humano. Es común, es para todos y es accesible, quiere decir que está abierta, que cualquiera que quiera tomarla puede, a todo ser humano. Hay dos criterios aquí que quiero que tomen en cuenta en cuanto a esto que acabamos de leer. Lo primero, no hay mérito. No hay mérito. No se atribuye en el versículo anterior mérito alguno al ser humano para tener fe o por tener fe. No se atribuye mérito alguno. No se dice, bueno, si usted se esfuerza, si usted hace A, B, C y D, entonces podrá tener fe. Tampoco se nos da a entender que la fe sea algo que nosotros generamos. Ya vamos a hablar un poquito de eso. No hay mérito. Ah, tiene más ventaja el que tiene más dinero. Tiene más ventaja el que tiene una mejor profesión, el que tiene más educación. No, no hay mérito. No hay mérito. No se atribuye mérito por el solo hecho de decir que uno tiene fe. Guárdese eso, guárdese eso. Lo segundo, no se determina virtud. No hay virtud alguna previa para poder creer. No es que yo tengo que tener algún antecedente para poder creer. No hay virtud alguna. Yo soy invitado a creer por la palabra de Dios y la palabra de Dios me va a motivar a realizar ese creer, que eso es parte de lo que vamos a estar viendo. Pero por ahora quiero que observe esos dos detalles que le acabo de dar. La fe de la que aquí estamos hablando se deposita en el Señor Jesucristo y esa fe que se deposita en Él no tiene requisitos previos. No es que usted tiene que haber cumplido con algo para que se la puedan dar. No hay méritos, no hay virtud. Ninguna de las dos. Simple y sencillamente, si usted tiene esa fe, usted puede creer. Y esa fe ya dijimos que es común y que es accesible. Es accesible a todos los seres humanos. Sigamos todavía un poquito con nuestro versículo clave para cerrar con esta lección cortita del día de hoy. Dice Efesios 2.8. Efesios 2.8. Dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2.8. Ahí menciona una primera palabra que es importante, gracia. Por medio de la fe, ahí aparece una segunda palabra. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia, salvación, fe, aparecen entremezcladas en este versículo y es necesario dividirlas un poquitito para entenderlas mejor. Es necesario hacer un poquito el ejercicio de seccionarlas para comprender mejor qué es lo que la palabra de Dios está dándonos a entender a nosotros. Primero, habla de gracia. Yo busqué la palabra gracia y la palabra charis. Charis, palabra griega charis. ¿Qué significa charis, pastor? Significa influencia divina sobre el corazón. Charis significa influencia divina sobre el corazón. Vamos a aplicar eso entonces. Porque si lo pusiéramos ahí, ¿verdad? Dentro del versículo. Porque por influencia divina, influencia de Dios, sois salvos. Eso diría ahí, ¿verdad? Porque dice que charis es influencia divina sobre el corazón. Porque por influencia divina sobre tu corazón, sos salvo. Influencia divina sobre tu corazón. Eso que nosotros normalmente llamamos un regalo, es la gracia. Eso que llamamos un don, es la gracia, es inmerecida. Dios nos la concede porque Él quiere concedérnosla. Es total y absolutamente un producto suyo. Es una influencia divina sobre mi corazón. No pierda de vista eso. Dios hace algo en mí para que yo responda y obtenga salvación. Dios. Ya vimos en la primera lección que Dios hace eso por medio de su palabra. Cuando su palabra es expuesta, cuando la palabra de Dios es entregada, esa palabra es usada por el Espíritu Santo y de una forma milagrosa
provoca que se dé dentro de ese ser humano esa influencia de Dios, el querer tenerlo a Él, el desarrollar la fe para ponerle y depositarla en Él. Cualquiera, ¿ve qué importante que es la palabra de Dios? ¿Ve qué importante que es predicarla? ¿Ve qué importante que es que las personas escuchen la Biblia? Sin la Biblia no pasaría esto. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuérdelo. Todos estos versículos que estamos viendo se van uniendo como una especie de rompecabezas hasta formar un cuadro completo. Por eso es que vamos despacito, para que usted los pueda entender, los pueda comprender bien y los maneje y los sepa explicar. Primer punto entonces, gracia. La gracia es influencia divina sobre el corazón. Dios nos la entrega, no la merecemos. Segundo detalle en ese versículo. Salvación. Dice, por gracia sois salvos. Yo busqué la palabra salvo, es la palabra sozo, que significa librar, preservar. Porque por gracia somos librados, somos preservados. ¿De qué? De la condenación eterna, por ejemplo. Recuerde que la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no lo tiene, el que ha decidido rehusarse a tenerlo, ya está condenado. La palabra de Dios nos advierte que todos nosotros hemos pecado y que nuestro pecado nos separa de nuestro Dios. Es importante entender entonces que la salvación es un resultado. Es el resultado de haber aceptado el regalo de Dios que fue hecho para mí. Dios me dio ese regalo, gracia inmerecida, y yo acepto la influencia que Él ejerce sobre mi corazón por medio de su palabra, utilizando su Espíritu Santo, y digo, quiero ser librado, preservado de la condenación eterna. ¿Quién compró ese derecho? Jesús. Jesús lo compró en la cruz. Él compró el derecho de poder decir, cualquiera que ponga su fe en mí, tiene vida eterna, es salvo de la ira venidera. Es muy importante entender esto. ¿Se fijó? Esa salvación, ese ser librado, no está depositado en nadie más, sino solo en el Señor Jesús, y a Él llegamos por medio de la fe, que es la tercera palabrita. La tercera palabrita es la palabrita fe, es la palabra pistis. La palabra pistis significa confianza concedida. Tampoco es nuestra. No la concedieron. La concedió nuestro Dios a nosotros. Y gracias a esa fe milagrosa, yo puedo entonces creer. Creer lo que Él dice acerca de su Hijo. Es el milagro concedido por Dios para poder creer en Jesús. Entonces, observe, ninguno de los tres componentes que hemos visto tiene que ver en realidad con algo que haga el ser humano. La gracia es una influencia divina. La salvación es un regalo que el Señor Jesús compró en la cruz. La fe es un milagro concedido. ¿Qué parte el ser humano allí decidió? El ser humano respondió cuando Dios tocó su corazón por medio de estos tres componentes y dijo, sí te acepto, sí te quiero en mi corazón, sí te recibo como mi Salvador. Y entonces la persona es salva. Ahora, detengámonos aquí un momento. Hay una decisión. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay una decisión. Llega un momento en que hay que tomar una decisión por Cristo. Tiene que tomarse esa decisión. No es automático. No podríamos nosotros decir, bueno, las personas vienen preseleccionadas antes de nacer y ya se sabe cuáles van a aceptar al Señor Jesús y cuáles no. Entonces Dios hace un grupito para que reciban la salvación y Dios hace otro grupito para que no la reciba. No, de ninguna manera. Eso está equivocadísimo. Equivocadísimo. Dios hizo a todos los seres humanos, todos por igual. Y a todos desde antes de que viniésemos a esta tierra, nos predestinó para responder al Evangelio de salvación. ¿Podemos rechazarlo? Podemos rechazarlo. Y cuando rechazamos lo que Él nos quiere dar, entonces somos culpados por ese rechazo. Somos culpados por ese rechazo. Entonces no se trata de que unos vengan que sí y otros que no. Recuerde lo que hemos visto en Efesios 2:8. Hay una operación milagrosa que produce un mover en el corazón por su gracia, por su fe, para darnos
a nosotros salvación. Él pone la fe necesaria en una forma milagrosa para que yo crea, una vez que escucho su palabra. No hay fe sin la palabra del Señor. La palabra del Señor es necesaria para generar la fe. Yo espero que usted tenga esto claro. Vamos a seguirlo repasando. ¿Cuántas veces lo repasaremos? Tantas como sean necesarias, hasta que comprendamos bien esta doctrina de la gracia y entendamos que la doctrina de la gracia, después de todo, es una enorme muestra, una extensión del amor de Dios para con el ser humano. No hay nada, se lo reitero, nada, absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para merecerlo. Él nos la entrega, es de Él y Él quiere dárnosla por su amor para con el ser humano. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias le damos en este tiempo, gracias que hemos podido compartir este pequeño, Señor, fragmento de la doctrina de la gracia que se une ya a otro que habíamos visto antes y que nos va dando esa posibilidad de formarnos una idea de qué es exactamente lo que significan los versículos que leemos. Que no seamos, Señor, confundidos por doctrinas equivocadas, erróneas, que dirigen al error, Señor. Es lo único que hacen, dirigen al error. Ayúdanos más bien, Señor, a concentrarnos, a ubicarnos, a sentarnos fuertemente sobre su palabra para que nos resulte ella sencilla, que la podamos aprender y explicar a otros y que no seamos movidos fácilmente de lo que su palabra dice. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.